Tras sostener varias reuniones durante el día, los jefes de bancada de la oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del presidente Piñera por su eventual participación en la venta de la minera Dominga, tras conocerse la investigación periodística internacional denominada Pandora Papers. Representantes de todos los partidos de oposición aseguraron que estarían comprometidos los votos de todos los diputados de las colectividades y el libelo podría estar ingresando a la Cámara la próxima semana, ya que plantearon esperan que se vote antes de las elecciones del 21 de noviembre. Desde el gobierno, en tanto, acusan un uso político electoral del recurso, recordando que además se trata de una herramienta sumamente excepcional. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Ya está con nosotros en contacto el diputado, jefe de la bancada del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Diputado Naranjo, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Matías. Un gusto saludarlo a usted. Igualmente, diputado. ¿Cuáles son las razones de fondo más poderosas que los llevan a ustedes a pensar que es apropiado y es lo que deben hacer? Me imagino que sienten que están cumpliendo con su deber, someter al presidente a una situación como esta y acusarlo constitucionalmente. Mire, Matías, yo creo que todo el país ha quedado anonadado, sorprendido por los hechos que hemos conocido a partir de esta investigación que han hecho alrededor de 600 periodistas internacionales, que hay que valorar y reconocer ese trabajo, que también participó CIPER, del cual nos hemos enterado de hechos extraordinariamente graves y delicados, que creo que tienen al país en una situación de escándalo público, porque la figura del presidente de la República es como el hermano mayor, que debe dar el ejemplo al resto del país. Y sin embargo, nos vemos enfrentados a una situación donde no está ocurriendo aquello. Y por eso que yo valoro que las bancadas de oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, hayamos concordado iniciar un proceso de acusación constitucional contra el presidente de la República. ¿Por qué usted diputado, por qué usted utiliza el término de anonadado, impresionado, si estos son antecedentes que se conocieron según una investigación de Radio Bio Bio en 2017 y en 2 informes sucesivos, y además fue visto y sobreseído por la justicia, incluso llegando a la Corte Suprema el conocimiento de estos casos? ¿Por qué? Y que ocurrió en el 2010. ¿Por qué usted se declara tan sorprendido ahora? Mire, Matías, yo creo que no hay que quedarse en las cosas de forma, hay que quedarse en las cosas de fondo, y usted compartirá conmigo, y yo creo que usted formará parte de las chilenas y chilenos que están sorprendidos y escandalizados por lo que ha ocurrido. Y por eso, en base a esos hechos, es que nosotros creemos que hay 2 pilares que justifican justamente esta acusación constitucional. El primero de ellos es que el presidente, y usted compartirá conmigo, ha comprometido gravemente el honor de la nación. Hemos estado expuestos a nivel internacional, donde la imagen país, la reputación como país, el buen nombre de la nación está en tela de juicio por el accionar del presidente de la República. Y usted compartirá conmigo que eso no es motivo para estar orgulloso, sino que cada chilena y chileno en este minuto sienten una vergüenza que nuestro país esté expuesto internacionalmente por esta conducta del presidente de la República. En segundo lugar, el presidente, de acuerdo a nuestros antecedentes, infringe abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad que está establecido en el artículo 8. Diputado Naranja, habiendo ocurrido estos hechos en el curso del año 2010, ¿hasta qué punto es relevante que la eventual infracción haya sido cometida entonces, en el primer mandato del presidente Piñera, y que haya prescrito penalmente y políticamente, toda vez que la oportunidad de acusar constitucionalmente al presidente su primer mandato terminaba 6 meses después de expirado aquel mandato? Mire, Matías, fíjese usted que las diversas instituciones del Estado en este momento están reaccionando. Impuestos internos
está viendo la parte de la evasión tributaria. Por algo lo está haciendo. En segundo término, la Fiscalía ha iniciado un proceso de iniciar una investigación por corrupción. Y los antecedentes que parecieran indicar es que la investigación anterior fue insuficiente. Y en tercer lugar, una institución más del Estado, en sus legítimos derechos constitucionales, como es la Cámara de Diputados, está viendo la responsabilidad política del presidente. Es decir, frente a hechos tan graves que tienen asombrado al país, las instituciones del Estado están reaccionando. Impuestos internos, por un lado, sí. Nadie podrá acusar impuestos internos. No, sí lo leí. Que persigue entonces fines políticos. Nadie podrá estar acusando a la Fiscalía que persigue fines políticos electorales. Y la Cámara de Diputados, si guardara silencio cómplice, sería extraordinariamente grave. Y todo esto, déjeme dialogar, déjeme hacerle alguna pregunta para que dialoguemos. ¿Quiere decir entonces que a partir de este hecho queda nulo, por los hechos, queda nulo ese periodo, ese lapso de 6 meses de posibilidad de acusar constitucionalmente a un presidente o presidenta de la República? Por los hechos, y además que dice que si la Cámara de Diputados no acusara ahora, cometería un grave hecho. ¿Lo cometió al no acusarlo, si es que hubiese mérito, en aquel momento del primer mandato o primera administración del presidente Piñera? Es que no estaban los antecedentes que hoy día están en conocimiento público. ¿Qué antecedentes nuevos tiene usted? Matías. ¿Qué antecedentes nuevos tiene usted? Que no hayan sido conocidos en 2017, por ejemplo. Matías, ¿a usted le parece bien? No me pregunte a mí, porque yo soy el entrevistador. No me pregunte a mí. Yo le pregunto a usted, ¿qué antecedentes nuevos tiene? Podemos dialogar. Eso. ¿A usted le parece bien que el presidente de la República, a través de su fideicomiso ciego, que es más tuerto que ninguno, haya hecho negocios en los paraísos fiscales? ¿No le llama la atención eso? ¿Usted cree que eso es correcto? Yo creo que no. En segundo lugar... No, es que yo le quiero repetir la pregunta para entender su lógica. Disculpe. ¿Qué antecedentes nuevos hay que ameriten borrar el límite legal que existe de acusar constitucionalmente? Para saber los límites si existen o no. Porque si no, el día de mañana corremos riesgo de que hay otros que acusen a los otros presidentes y esto sea un sinfín y no los límites que impone la ley, que es importante para un legislador sobre todo. Matías, el proyecto Domingas se está resolviendo ahora, no ayer, ahora. Sí. La expresidenta Bachelet y su Consejo de Ministros rechazaron ese proyecto. Este gobierno lo reactivó y el gobierno regional de Coquimbo, su comisión medioambiental lo aprobó. Es decir, es una cosa que, si bien es cierto está vinculada con el pasado, se está resolviendo hoy día. Y eso es lo que hay que ver. ¿Acaso en lo que se está viendo hoy día hay elementos que afectan la probidad administrativa y los principios de probidad del presidente de la República? Porque todos los que están tomando decisiones son funcionarios subalternos de él. Es el argumento del delito, es el argumento que usted toca, es el argumento del delito permanente en este caso, por mantenerse en el tiempo. No se trata que el delito sea permanente. Para eso lo determinará la Fiscalía. Por eso que dejemos que las instituciones funcionen, estimado Matías. Impuestos internos, por algo, no le hemos insinuado nosotros, por algo Impuestos Internos está viendo la parte de la evasión tributaria. Por algo lo está haciendo. Por algo la Fiscalía estimó conveniente iniciar una investigación por corrupción. Y la Cámara de Diputados hoy día estima conveniente, y yo valoro que todas las fuerzas de oposición hayamos compartido el mismo criterio, de que hay una responsabilidad política en estos hechos. Primero, como le digo y le sostengo, porque el presidente de la República ha comprometido gravemente el honor de la nación, y usted compartirá conmigo que lo ha comprometido por los hechos que han sido anunciados internacionalmente. Sí. Y en segundo lugar, nosotros creemos, usted puede no compartir la opinión con nosotros, y está en su legítimo derecho
de no hacerlo. Yo no he compartido, pero nosotros disculpe, creemos... una aclaración porque muchas veces me ha inquirido. Yo no he compartido ni he dejado de compartir ninguna de sus aseveraciones. No es mi papel hacerlo en este caso, ni en este estrado, por lo tanto yo... Pero como la ha puesto en tela de juicio... Como la ha puesto en tela de juicio... No, hago preguntas, porque si quiere yo hago el amén y hago todo, digo que sí. Me parece que no es el trabajo, No, pero como le digo, como usted puede tener una opinión, nosotros tenemos otra. Yo no estoy dando opiniones, yo le hago preguntas que me imagino el público, o supongo que el público en su casa se hace para poder tener un juicio propio, pero no se lo impondré yo, claramente, ¿con qué ropa? Justamente, porque creemos nosotros que el principio de la probabilidad que está establecido en el artículo 8 está en juego en estos hechos que hemos conocido. Porque le reitero, el proyecto Dominga se está resolviendo ahora. Y los antecedentes que uno va recopilando, porque todos los funcionarios subalternos, curiosamente del presidente Piñera, le han dicho amén al proyecto Dominga. Cuando todos sabemos bien... Va que la coincidencia que el delegado presidencial en el último trabajo local, pero una coincidencia o un dato anecdótico, si se quiere, votó en contra. Pero no nos quedemos ahí, porque eso yo quiero ir más al fondo, el tema político, porque no me quedan 2 minutitos. La coincidencia de esta acusación, que es una herramienta muy grave, muy excepcional, que podría llevar eventualmente a la destitución de un presidente, coincide con las elecciones. ¿A usted le parece una coincidencia feliz, infeliz? ¿Le provoca algún problema eventualmente que coincida con esta elección para que no se diga que se está haciendo, que el gobierno lo ha dicho, uso y abuso de esta herramienta constitucional? Mire, es una mera coincidencia, Matías, y nosotros esperamos resolver esto antes de las elecciones, y por eso nuestro ánimo es que esta acusación pueda estar presentada la próxima semana ya. De tal manera que aquí no hay fines, ni políticos, electoreros, ni de ninguna naturaleza. No nos anima eso. Lo que nos anima es que la figura del presidente de la República, que debe ser el hermano mayor que da el ejemplo al resto de los chilenos, está en cuestión. Y eso es extraordinariamente delicado. Y curiosamente, como muy bien usted lo señalaba al comienzo del programa, este es el único presidente de la República que es acusado 2 veces, y no por hechos menores. El primero por grave violación a los derechos humanos, y ahora por un serio conflicto de intereses que ponen en tela de juicio. Me quedan segundos, diputado. Déjeme hacerle una última pregunta que me interesa, porque usted es un político de trayectoria larga. En el evento de que esto prospere, y que luego en el Senado, que opera como juez, lo afirmara o lo reafirmara una eventual acusación y se destituyera un presidente, ¿qué le pasa a usted como político que la marca Chile o que Chile ingrese a ese club de países donde los presidentes no terminan su mandato? Además quedándole, si es en noviembre, 3-4 meses para que termine el mandato constitucional. ¿No le da problema que Chile entre a ese grupo de países donde los presidentes no terminan? Matías, cuando de lo del 70, que es otro tema distinto. Las herramientas e instrumentos que la Constitución le da, nosotros no estamos pasando a llevar a la Constitución. Por consiguiente, no estamos haciendo nada que no esté estipulado dentro de la Constitución. Y por consiguiente, lo que estamos haciendo es ejercer nuestras atribuciones. De tal manera que aquí no está en tela de juicio nuestro sistema democrático. Lo que estamos haciendo es que las instituciones funcionen. De tal manera que además no le ve costo país. Es una herramienta que ha sido ocupada. ¿No le ve costo institucional país a lo que pueda ocurrir? No, el costo país lo estoy viendo ahora, porque lo que está en tela de juicio es la imagen internacional de Chile. Eso sí que tiene un costo altísimo país, un país que pasa a ser catalogado como bananero. Es decir, la típica de los países bananeros donde los presidentes estaban vinculados con negocios turbios. Eso es más dañino que el día de mañana se pueda establecer la destitución del presidente. Yo creo que eso es lo más grave. Los hechos que hemos conocido y que han generado este malestar ciudadano, y la imagen de nuestro país está por el suelo, porque por primera vez en nuestra historia, un presidente de la República, y han habido presidentes de derecha, de centro e izquierda, por primera vez un presidente de la República cae en tela de juicio en el campo internacional, su credibilidad, su confianza, porque está afectando el honor de la nación. Diputado Jaime Naranjo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy.
Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Hasta luego, gusto saludar. Igualmente. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, respondió sobre la confirmación por parte de la oposición de presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera luego de la revelación de información de los Pandora Papers. ¿Por qué quieren ser candidatos a presidente y al mismo tiempo degradar la institucionalidad de la presidencia en una acusación basada en una mentira, como todos ellos saben, como ha sido visto por absolutamente todas las personas y la ciudadanía? Y vuelvo a repetir, en un fallo que tuvo a la vista todos los antecedentes que hoy día artificiosamente algunos trataron de presentar como nuevo, pero luego tuvieron que rectificar y dijeron que sí habían estado a la vista. No quedando entonces ningún fundamento jurídico, solo queda lo peor de la política. Esto lo que hace es destruir la democracia, destruir la república. Es una acusación basada en una mentira, únicamente fundada en razones políticas, electorales de corto plazo, que hacen pedazos la idea de una democracia, la idea de una república. El Ministerio de Medio Ambiente presentará una propuesta para crear un área marítima costera protegida en el archipiélago de Humboldt. La zona es cercana al proyecto Minera Dominga. Se trata de 8 islas, 6 lotes, donde habitan diferentes especies terrestres y marítimas. Un territorio que comprende un polígono de 223.000 hectáreas. Fue una mesa técnica conformada por Medio Ambiente, Ciencias, subsecretarias y otras organizaciones, la que propuso la creación del área marina costera protegida en la zona de la Higuera. El anuncio se da en el contexto de la revelación de la prensa internacional de los llamados Pandora Papers, que vinculan al presidente Piñera con la compra-venta del proyecto Minera Dominga. Esta mesa técnica, que fue conformada después de la nueva NDC de Chile en el año 2020 para determinar un área protegida costera en la zona de la Higuera a proteger, y que desarrolló una propuesta concreta de más de 200.000 hectáreas a presentar al Consejo de Ministros de Sustentabilidad para su aprobación a fines de este año 2021. Se puede generar el mayor escenario de riesgo para el sistema financiero en los últimos 35 años. Esa fue la advertencia de la Comisión para el Mercado Financiero sobre los impactos de un nuevo anticipo de rentas vitalicias. Advertencia que tuvo relaciones y reacciones en el Congreso. Mire. La advertencia llegó hace unos días. Lo que hoy día se está legislando tiene efectos absolutamente catastróficos. El nuevo anticipo de rentas vitalicias incluido en el proyecto del cuarto retiro preocupa a las aseguradoras y empresarios. Que esto quiebra las reglas del juego absolutamente. Pero ahora fue la Comisión para el Mercado Financiero la que alertó de las consecuencias. Pondría en riesgo la solvencia de las compañías de seguro y con ello se arriesga el pago oportuno de 700.000 jubilados por rentas vitalicias. Para la CMF, el proyecto podría generar el mayor escenario de riesgo que el sistema financiero haya enfrentado en los últimos 35 años. Frente a situaciones como esta, creo que están presionando en demasía. Insolvencia me parece absolutamente exagerado. El debate ya se instaló. Los diputados aprobaron que los jubilados por renta vitalicia puedan solicitar un anticipo de los fondos traspasados y que se descuente como máximo un 5% del monto de la pensión mensual. Casi 650.000 adultos mayores podrían solicitar retiros por cerca de 3.600 millones de dólares, lo que según las aseguradoras sería más de la mitad de su patrimonio. Pone en riesgo la estabilidad de las compañías de seguro y por lo tanto pone en riesgo precisamente el pago de las pensiones de las personas que han confiado en las compañías de seguro. Yo me pregunto, si nosotros llegáramos a aprobar una ley como esta, si algún inversionista extranjero volvería a invertir en Chile. Y no solo podría impactar al negocio de rentas vitalicias, hasta 9 compañías podrían caer en insolvencia y afectar también a los seguros de vida
o complementarios de salud. Si una compañía está complicada, eso inevitablemente podría afectar al resto de la industria de su propio negocio y ser un efecto dominó. Los senadores comenzarán a discutir este miércoles el proyecto del cuarto retiro. Para los diputados que apoyaron la iniciativa, la advertencia de la CMF es una exageración. La Comisión para el Mercado Financiero yo creo que está haciendo un resguardo absolutamente, yo diría, innecesario o exagerado frente a lo que podrían hoy día vivir las aseguradoras. Lo que demuestra entonces que estas 9 empresas no son ni tan seguras ni tienen tantas espaldas como pareciera ser. Pero habría consenso en senadores oficialistas y algunos de oposición en revisar lo aprobado y eliminar o acotar el alcance del anticipo de rentas vitalicias. Yo quiero que este proyecto no dinamite el sistema financiero chileno, porque al final todos vamos a pagar la cuenta. El tema de renta vitalicia tenemos que ver cómo está planteado, los porcentajes que están fijados y la viabilidad de eso. Hay que tomarse muy en serio la minuta que ha hecho circular la CMF respecto a la insolvencia de las compañías de seguro, respecto de una eventual demanda al Estado de Chile. Y podría acarrear un costo fiscal importante, ya que será el Estado el que deberá activar las garantías y cubrir el pago de pensiones si una compañía quiebra. Ahora fue el regulador quien alertó del impacto de un nuevo anticipo de rentas vitalicias, justo cuando el gremio de empresas estadounidenses, integrado por 3 aseguradoras, emitió un nuevo comunicado, afirmando que el proyecto genera un daño severo a la imagen de Chile como destino de inversiones. Y de forma unánime la Cámara de Diputados y Diputadas despachó a ley el proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La normativa establece sanciones adicionales a los deudores, como la retención de fondos en caso de pedir créditos bancarios o tras la venta, por ejemplo, de un inmueble o un vehículo. Susana tiene 2 hijos y se encarga en un 100% de su crianza y educación. No tiene vínculos con el padre, quien, según cuenta, le adeuda al menos 5 millones de pesos en pensión de alimentos. De mi hijo más chico me debe como 4 años y con el tema de mi hija mayor han sido solamente abonos. Más sacrificio, o sea, esforzarme el doble y tener que dejar a los niños un poco más al lado, o sea, de lado, para poder darle lo mejor tanto económico como emocional para ellos. Dice sentirse desprotegida y que las herramientas legales para exigir el pago de la pensión son insuficientes. La orden de arraigo, orden de arresto, arresto domiciliario, esas cosas, o la retención de la licencia de conducir, como que no les da miedo, entonces lo toman como algo muy a la ligera. Se estima que el 84% de las pensiones en Chile se encuentran impagas, de las cuales el 90% son adeudadas por hombres. La deuda en materia de pensiones de alimentos no pagadas se develó por la retención del retiro del 10%. Hasta la fecha no contábamos ni siquiera con un registro que tuviera la contabilidad de quiénes eran esos padres. En marzo, el gobierno ingresó al Parlamento un proyecto para crear el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Este martes fue aprobado de forma unánime en la Cámara y quedó listo para ser despachado a ley. Sabíamos que era una realidad muy cruda que estaban viviendo las mujeres especialmente, y qué decir de los niños, niñas y adolescentes que están viviendo ciertas necesidades económicas por el no pago de las pensiones de alimentos. La importancia que tiene que ver en este proyecto es que además se califica el no pago reiterado de las pensiones de alimentos como un tipo penal especial, que debe ser sancionado con las mismas penas del maltrato habitual. La nueva normativa además establece sanciones de carácter patrimonial para quienes mantengan deudas por no pago de pensiones, como la retención de fondos por venta de un vehículo o inmueble o en caso de solicitar un crédito bancario. Además, los deudores no podrán recibir pasaporte o licencia de conducir en caso de aparecer en el registro. Los trabajadores con contrato a honorarios o personas que reciban alguna pensión del Estado también sufrirán retenciones en sus pagos. Para todas las mamás sería de buena ayuda, pero con el fin de que ojalá sí se le haga el pago a las mamás. Es hacer justicia, sí, por la burla, y hay demasiados papitos corazón. En el registro estarán incluidas las personas que adeuden al menos 2 cuotas consecutivas de pensión de alimentos o 5 discontinuas. Este registro único va a generar los incentivos correctos para que
los padres cumplan lo que es un deber parental. De distintas maneras estamos así asegurando que las deudas se paguen y que los papitos corazón se acuerden de sus hijos e hijas, no solamente para la foto, sino que para la vida cotidiana. Una normativa que busca proteger a más de 70.000 niños, niñas y adolescentes de todo el país que actualmente no reciben los recursos que por ley les corresponde. Cambiamos de tema y nos pasamos a revisar noticias del área policial. Ya estamos en contacto en directo con Rodrigo Pérez, quien tiene todos los detalles. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Vamos a revisar las principales informaciones policiales estas últimas horas y comenzamos aquí en la comuna de Maipú. Un violento portonazo afectó a una mujer, quien iba con otros familiares, también algunos niños, hasta la casa de su prima. Todo esto ocurrió a eso de las 22:30 de esta última noche. La mujer iba con varios familiares, entre ellos su sobrina de 16 años, también su hija de 6, por la avenida Las Parcelas. Justo cuando ya estaban llegando hasta el domicilio de su prima, de un momento a otro fueron interceptados y abordados por 3 sujetos, todos ellos encapuchados, también estaban armados, movilizados en un vehículo, en un furgón. Ellos fueron bastante violentos porque intimidaron a parte del núcleo familiar con armas aparentemente de fuego, también con un destornillador. Y lo más preocupante de todo fue que al interior del vehículo estaban solamente estas pequeñas, esta joven de 16 años con esta niña de 6 años. ¿Por qué? Porque el resto de las mujeres habían bajado para abrir el portón de la casa. Fue varios segundos esta situación, los gritos alertaron a vecinos y entre ellos a un vecino, a un carabinero, quien se encontraba en su casa y con su arma particular disparó 11 veces contra estos delincuentes. Estos sujetos después escaparon con rumbo desconocido y el robo del automóvil no se concretó y es por eso que estamos hablando de un portonazo frustrado. Tenemos algunas declaraciones en torno a este procedimiento, conversamos con la víctima, las pasamos a revisar a continuación. En eso sentimos disparos. Yo pensé que eran ellos los que estaban disparando, pero después nos dimos cuenta que era un vecino que salió a repeler el asalto. Fueron 11 disparos, no sé si fueron disparos de ellos y del carabinero, no lo sé. De esta situación se percató uno de los vecinos, el cual es un funcionario de Carabineros, el cual sale al interior y al percatarse de la situación y haciendo uso de su armamento particular, repele el robo, logrando que estos antisociales se den a la fuga sin lograr cometer la sustracción del vehículo. Una investigación que continúa con algunas lesiones. Nomás terminaron parte de las mujeres tras ser agredidas por estos delincuentes. Vamos a revisar otras informaciones. Un voraz incendio ha afectado durante estas últimas horas el monumento histórico de la comuna de Los Álamos, en la región del Biobío. Una situación, ¿no?, que, por cierto, vamos a estar revisando más adelante, pero comenzamos ahora con este incendio. Sí, vamos a seguir con este incendio ocurrido con esta situación que ha afectado a la casona Eijeramendi, que ha sido construida en 1868, incluso en 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional, y producto de las llamas que se han extendido a este recinto, gran parte de este lugar ha quedado completamente destruido. La municipalidad incluso decía que estaban muy prontos a establecer en ese lugar la construcción de la biblioteca comunal en beneficio para niños y jóvenes de la propia zona. Hasta el momento se desconocen las causas y también el origen sobre este siniestro y hasta ese lugar han llegado distintas unidades de bomberos con el fin de controlar esta situación. Tenemos también algunas declaraciones en torno a este incendio, las pasamos a revisar de inmediato. El destino era tener la biblioteca para nuestros jóvenes. Los Álamos tiene la biblioteca más concurrida, más utilizada en la provincia de Arauco y era un bonito sueño que teníamos como comuna. Lamentablemente hoy día se hizo ceniza. En cuestión de minutos, en 30 minutos ya esta casona preciosa en su momento está ya convertida en ceniza y humo. No tuvimos la posibilidad de poder intervenir, llegaron bomberos de toda la provincia, pero fue muy difícil y al final se tuvo que preocupar por las casas que estaban en la cercanía y se desapareció la casona Eijeramendi.
Y vamos a terminar con este procedimiento policial ocurrido durante estas últimas horas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Se robaron un camión de Chile Tabacos, pero estos sujetos no solamente hicieron esto, también retuvieron al conductor de este camión. Todo esto ocurrió cuando el conductor de este camión transitaba por José Joaquín Prieto con Carlos Valdovinos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. 2 automóviles lo interceptaron y después los sujetos ingresaron hasta este camión, abordaron a la víctima, lo llevaron después a otro vehículo para finalmente dejar a este conductor abandonado en la comuna de Buin. Al final, este camión fue encontrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y se pudo rastrear finalmente a través del GPS la ubicación de este camión mayor, y hay una persona detenida, quien sería uno de los delincuentes que habría participado en el robo de este camión. Tenemos también algunas declaraciones en torno a este procedimiento, las pasamos a revisar de inmediato. Según información que manejamos por parte de la víctima, ella habría sido abordada por 4 sujetos, los que se movilizaban en 2 vehículos particulares, y habría sido abordada en el sector de JJ Prieto con Carlos Valdovino. En ese lugar lo bajaron del camión, lo apuntaron con el arma de fuego. De hecho, tiene una lesión en su cabeza, para luego trasladarlo en uno de estos vehículos hasta el sector de la comuna de Buin. Este conductor resultó con algunas lesiones no de gravedad y se continúa el trabajo para encontrar al resto de los delincuentes tras este robo de camión de Chile Tabacos. Muchas gracias por ese completo informe, Rodrigo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más noticias en medianoche. Internacional. Volvemos con noticias del mundo. Una investigación independiente remece a Francia. Unos 216.000 niños fueron abusados sexualmente por miembros del clero católico francés desde el año 1950. El jefe de la investigación dijo que las cifras eran abrumadoras, las que podrían aumentar de hecho a 330.000 cuando se incluya el abuso por parte de miembros laicos de la Iglesia, como por ejemplo profesores en el colegio católico. Por su parte, la Iglesia francesa expresó vergüenza y horror por los hallazgos y pidió perdón. El informe dice que unos 3.000 abusadores trabajaron en la Iglesia durante estas décadas. Fueron más de 2 años y medio revisados y revisando los registros judiciales y policiales, además de los eclesiásticos, y entrevistas a víctimas y testigos de los abusos. El informe de casi 2.500 páginas dice que la gran mayoría de las víctimas eran menores preadolescentes de una amplia variedad de orígenes sociales. Bueno, ponemos fin a este bloque informativo. Volvemos con Matías del Río. Bien, David, muchas gracias. Y nos vamos ahora a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento destaca: Pandora Papers, el Servicio de Impuestos Internos, anuncia que investigará nuevos antecedentes para asegurar cumplimiento de la ley tributaria. Todos los detalles en 24horas.cl. Y ahora revisamos el tiempo para hoy en Santiago, hoy miércoles 6 de octubre de 2021. Santiago estará despejado de una máxima probable de 28 grados, en tanto Osorno en la región de los lagos estará despejado con una máxima probable de 15 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.